Mi novia me rechazó el día que le propuse casarse conmigo, la excusa que usó fue que yo había subido mucho de peso, pero a la semana ella ya salía con otro. Siempre creí que la noche en la que decidiera proponer matrimonio sería recordada como el momento más feliz de mi vida. Había planeado todo con detalle, la reserva en un restaurante elegante del centro, la mesa cerca de los ventanales para que las luces de la ciudad fueran parte del escenario, el anillo que había comprado con meses de esfuerzo, y hasta las palabras que quería decirle a Camila cuando llegara el instante de arrodillarme. Me sentía nervioso, claro, pero también lleno de ilusión, convencido de que aquel paso consolidaría todo lo que habíamos construido juntos. Recuerdo perfectamente cómo se veía Camila esa noche. Llevaba un vestido rojo que llamaba la atención de todos los presentes. Era imposible que no voltearan a verla. Y yo, sentado frente a ella, sentía orgullo de que fuera mi novia. Mientras los meseros servían los primeros platillos, yo repasaba una y otra vez el pequeño discurso que había escrito mentalmente. No quería sonar ensayado, pero tampoco quería dejar escapar ninguna palabra de lo que mi corazón sentía. El ambiente era cálido, romántico, con música suave de fondo y conversaciones entremezclándose en un murmullo elegante. Todo parecía perfecto, hasta que decidí ponerme de pie. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que todos podían escucharlo. Saqué el anillo de mi bolsillo, me arrodillé frente a Camila y, con la voz temblorosa pero firme, le pedí que se casara conmigo. En ese instante el restaurante entero guardó silencio. Las miradas se dirigieron hacia nosotros, algunas con sonrisas cómplices, otras esperando el desenlace. Pero lo que vino después no se parecía en nada al sueño que había imaginado. Camila me miró con frialdad, como si en lugar de un gesto de amor hubiera cometido un error imperdonable. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa incómoda, y con un tono que aún resuena en mi memoria dijo: Leo, no puedo. El silencio que siguió fue aún más fuerte que cualquier grito. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo, que las piernas se me volvían de piedra mientras seguía de rodillas. Quise pensar que era una broma, que en cualquier segundo ella soltaría una carcajada nerviosa y aceptaría. Pero no. Sus ojos estaban firmes, duros, y lo peor vino cuando agregó en voz alta, sin importar la gente que nos observaba. Las cosas han cambiado. Tú has cambiado. Ya no eres el chico con el que empecé a salir, has subido de peso, Leo. Y yo no quiero eso para mi futuro. La vergüenza me golpeó con una fuerza brutal. Sentí las miradas de todos los comensales clavándose en mi espalda, algunos con compasión, otros con incredulidad. Quise desaparecer, hundirme en el suelo, borrar aquel instante. Me levanté lentamente, guardé el anillo con manos temblorosas y, sin pronunciar una palabra más, regresé a mi asiento. El mesero, incómodo, dejó las copas de vino sobre la mesa, como si eso pudiera arreglar algo. Camila ni siquiera intentó suavizar el golpe, simplemente se quedó allí, erguida, como si hubiese hecho lo correcto. No recuerdo cuánto tiempo más permanecí en ese restaurante. Todo se volvió una mezcla borrosa de murmullos y cuchicheos. Solo sé que, cuando por fin reuní valor para salir, el aire de la calle me resultó pesado, irrespirable. Caminé sin rumbo, con el corazón destrozado, preguntándome cómo era posible que la mujer a la que amaba hubiera tenido la crueldad de exponerme así, de rechazarme delante de extraños, como si yo no mereciera siquiera un poco de dignidad. Esa noche comprendí que el dolor no siempre viene con gritos ni con discusiones, a veces se presenta en forma de un no frío y tajante, frente a un público que jamás olvidarás. Al día siguiente de aquella humillación, desperté con la sensación de que todo había sido una pesadilla. Por unos segundos me ilusioné pensando que quizás lo había soñado, que Camila aún estaba a mi lado y que aquella escena en el restaurante nunca había ocurrido. Pero bastó mirar mi celular para toparme con la fría realidad, ni un solo mensaje suyo, ni una llamada, nada que pudiera darme un respiro. Era real. Ella me había rechazado y lo había hecho de la manera más cruel posible, usando como excusa mi cambio físico. Pasé la mañana entera mirando mi reflejo en el espejo del baño. Sí, era verdad que ya no tenía el mismo cuerpo que cuando nos conocimos. Había subido de peso, mis músculos se habían debilitado, y mi rostro mostraba un cansancio constante. Todo era consecuencia del accidente que tuve meses atrás, ese que me impidió moverme con normalidad durante un largo tiempo y que me obligó a dejar de entrenar. Pero aún así, ¿acaso eso justificaba que me rechazara frente a un salón lleno de desconocidos? ¿Acaso el amor no debía ser más fuerte que un simple cambio físico? Intenté comunicarme con ella. Le escribí un par de mensajes pidiéndole que habláramos en privado, que no todo podía terminar así. No obtuve respuesta. Llamé varias veces y siempre me enviaba al buzón de voz.
En mi interior todavía guardaba la esperanza de que su rechazo hubiera sido fruto de un impulso, de un mal momento. Me repetía que tal vez se había sentido presionada, que necesitaba tiempo para procesarlo. Pero la verdad llegó más rápido de lo que imaginaba. Exactamente una semana después, mientras trataba de distraerme en casa de mi hermana Claudia, recibí la noticia que me terminó de romper en 1000 pedazos. Andrés, mi mejor amigo, llegó con cara seria, con ese tipo de expresión que te advierte que lo que va a decir no es nada bueno. Me mostró una foto en su celular. Allí estaba Camila, de la mano de otro hombre, paseando por el parque como si nada. El chico se llamaba Mateo, un conocido de ambos, alguien que había estado rondando en nuestro círculo social desde hacía tiempo. En ese instante comprendí todo. Su rechazo en el restaurante, su excusa sobre mi aumento de peso, su frialdad al no contestar mis llamadas, nada de eso había sido real. No era yo el problema, era ella. Ella ya tenía a alguien más en su vida, y lo mío fue simplemente el desenlace que estaba buscando para liberarse sin dar explicaciones. Me usó como excusa, como trampolín para justificar una decisión que había tomado desde antes. La rabia y la tristeza se mezclaron en mí de una manera insoportable. Sentí que no solo me había roto el corazón, sino que también había jugado con mi dignidad. No era el ya no me amas lo que más dolía, sino la mentira disfrazada de argumento superficial. Porque lo de mi peso fue solo una pantalla, una manera de hacerme sentir culpable de algo que no era el verdadero motivo. Durante esos días me convertí en un fantasma. No quería salir de casa, no quería ver a nadie. Cada rincón me recordaba a ella, la taza donde tomaba café, la chaqueta que olvidó una vez en mi sala, las fotos que aún guardaba en mi celular. Intentaba borrarlas, pero me detenía porque, en el fondo, todavía quería una explicación. Aún así, las imágenes de Camila con Mateo eran una confirmación suficiente. Mis noches se llenaron de insomnio. Cerraba los ojos y volvía a escuchar su voz diciendo: has cambiado, ya no eres el mismo. Esa frase se convirtió en un eco insoportable que retumbaba en mi cabeza. Lo peor es que, de alguna forma, comencé a creerle. Llegué a pensar que realmente yo era el culpable, que si no hubiera tenido el accidente, si no hubiera engordado, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Lo que no entendía en ese momento era que su rechazo y su mentira serían, con el tiempo, el inicio de mi transformación. Pero entonces, en esa primera etapa, lo único que sentía era el peso de la traición y el sabor amargo de una verdad disfrazada de excusa. Los meses que siguieron a aquel descubrimiento fueron, sin exagerar, los más oscuros de mi vida. Sentía que todo mi mundo se había derrumbado de un golpe, como si los cimientos en los que había construido mi relación y mis sueños se hubieran desmoronado sin aviso. Me despertaba cada mañana con un nudo en la garganta y la misma pregunta rondando en mi cabeza: ¿qué hice mal? Era como si una voz interior me repitiera una y otra vez que yo no había sido suficiente, que mi accidente, mi peso, mi fragilidad física me habían convertido en alguien indigno de ser amado. Las horas pasaban lentas. No tenía ganas de salir de la cama, mucho menos de enfrentarme al mundo. Dejé de responder llamadas, ignoré mensajes de amigos que se preocupaban por mí y me encerré en una especie de cueva emocional. A veces pasaba días enteros sin abrir las cortinas, como si esconderme de la luz del sol pudiera también ocultar mi dolor. Mi hermana Claudia insistía en visitarme, me llevaba comida, intentaba sacarme de ese abismo, pero yo apenas le respondía con monosílabos. Y aunque en el fondo sabía que lo hacía por amor, no lograba dejar de sentirme una carga. El accidente que había sufrido meses antes, aquel que me dejó una lesión en la espalda, parecía un cruel recordatorio de mi fragilidad. Cada vez que intentaba moverme con más energía, el dolor punzante regresaba, obligándome a detenerme. Eso alimentaba mis pensamientos negativos: si no puedes ni caminar bien, ¿cómo esperabas que alguien quisiera pasar su vida contigo? Esa era la clase de frases que mi mente me repetía, castigándome sin piedad. Andrés, mi mejor amigo, también trataba de animarme. Me hablaba de salir a tomar algo, de distraernos como solíamos hacerlo. Incluso me propuso viajar un fin de semana para despejar la cabeza. Pero yo encontraba excusas una y otra vez: que me dolía la espalda, que no tenía ganas, que prefería descansar. La verdad era que me daba miedo enfrentarme a la vida, mostrarme ante los demás sabiendo que muchos habían presenciado mi rechazo público. Imaginaba sus miradas de lástima, sus comentarios a escondidas. Sentía que el mundo entero me señalaba. Las noches eran las peores. Me acostaba con la esperanza de dormir para olvidar por unas horas, pero el sueño nunca llegaba fácil. Cerraba los ojos y veía a Camila con Mateo, escuchaba su risa, sentía de nuevo la vergüenza en el restaurante, el murmullo de la gente alrededor.
A veces, en medio de la madrugada, me levantaba sudando, con el corazón acelerado como si acabara de vivirlo otra vez. Y entonces me quedaba allí, sentado en el borde de la cama, mirando la nada, preguntándome si algún día ese dolor tendría fin. Hubo un momento en el que incluso pensé que mi vida había perdido el sentido. No porque quisiera terminarla, sino porque no encontraba un motivo para seguir adelante. Todo lo que hacía antes con entusiasmo, leer, escuchar música, ver una película, ahora me parecía inútil. Era como si el rechazo me hubiera arrancado el alma, dejándome vacío, sin color. Claudia nunca se rindió. Una tarde llegó a mi departamento, abrió las ventanas de par en par y me dijo con una firmeza que me sorprendió. Leo, no puedes seguir así. Ella no merece tus lágrimas, y mucho menos merece que te pierdas a ti mismo. En ese momento no tuve la fuerza de responderle, pero sus palabras quedaron resonando en mi mente. Tal vez aún no estaba listo para cambiar, pero una parte de mí sabía que tenía razón. Y aunque en aquel instante la tristeza seguía dominando cada rincón de mi ser, esa pequeña semilla de esperanza se quedó guardada en lo profundo, esperando el momento de crecer. Mi caída fue dura, pero, sin saberlo, ya estaba tocando fondo. Y cuando uno llega al fondo, el único camino posible es hacia arriba. Tocar fondo tuvo, curiosamente, un efecto clarificador. No fue una revelación dramática ni una película con música épica, fue más bien un silencio constante que me obligó a escucharme. Entre la tristeza y la rabia apareció una pregunta simple y brutal: ¿qué quiero ahora para mí? La respuesta no llegó de inmediato, pero fue suficiente para empujarme a intentar algo distinto, moverme, aunque fuera despacio, hacia adelante. El primer paso fue aceptar la realidad de mi cuerpo. La lesión en la espalda no desaparecía con voluntad, existía y exigía respeto. En vez de forzarme como hacía antes, comencé a buscar ayuda profesional. Fui a terapia física, hablé con médicos y rehabilitadores, y aprendí ejercicios específicos para mi lesión. Al principio cada sesión era una tortura, dolores punzantes que me recordaban el accidente, movimientos que parecían imposibles y la frustración de verme limitado. Pero también había pequeñas victorias. Una mañana en la que pude agacharme sin que un calambre me tomara, otra vez en la que subí unas escaleras sin respirar como si hubiera corrido una maratón. Esas mínimas conquistas fueron combustible para mi ánimo. La paciencia se convirtió en mi aliada. Aprendí a dividir los grandes objetivos en metas alcanzables: hoy caminar 15 minutos más, esta semana mantener la postura unos segundos más, este mes añadir 3 repeticiones. No era espectacular, pero era verdadero. Andrés y Claudia fueron fundamentales en ese proceso. Claudia, con su pragmatismo de hermana mayor, organizaba mis citas médicas y cocinaba platos nutritivos. Andrés, con su humor, me acompañaba a entrenar y celebraba cada logro conmigo como si fuera suyo. No subestimé la importancia de tener compañía en el camino, la soledad fácil de la depresión se contrarrestaba con la presencia constante de quienes no me juzgaban. Empecé a entrenar adaptado. Movimientos controlados, mucha atención a la técnica y cargas progresivas que respetaban mis límites. Al principio me dolía todo, músculos que no había usado en meses y una autoestima hecha trizas. Pero había algo que también crecía: la coherencia entre lo que decía querer y lo que hacía cada día. Me despertaba temprano, llevaba mi plan de ejercicios y, aunque no siempre tuve ganas, cumplía. Esa disciplina diaria empezó a trazar una nueva identidad: ya no era solamente el hombre que había perdido su forma, era alguien que se dedicaba a reconstruirse. También cuidé la mente. Leí libros sobre resiliencia, escuché podcasts de gente que había pasado por derrotas y vencido, y empecé a escribir un diario, algo que en su momento hubiera considerado cursi, pero que resultó ser una herramienta poderosa para ordenar pensamientos. Cada entrada era una conversación conmigo mismo, pequeñas cuentas, agradecimientos forzados los primeros días, luego reflexiones más sinceras. Empecé a notar que el lenguaje con el que me hablaba cambiaba: en lugar de recriminarme por lo perdido, me preguntaba con curiosidad qué podía hacer para avanzar. No todo fue línea recta. Hubo retrocesos, inflamaciones inesperadas que me obligaban a parar, semanas en las que la nostalgia me dejaba inmóvil, días en los que la culpa volvía a asaltarme. Pero en vez de ver esos baches como fracasos definitivos, aprendí a tratarlos como parte del proceso, señales de que necesitaba ajustar el ritmo, descansar o pedir ayuda. Con el tiempo, esas pequeñas correcciones hicieron la diferencia. Aprendí a celebrar el progreso, no la perfección. Un momento que recuerdo con claridad fue cuando, después de varios meses de trabajo, me vi al espejo y no solo noté un cuerpo que recuperaba volumen y tono, sino unos ojos con una chispa que había estado apagada. No fue un cambio drástico de un día para otro,
pero sí una transformación sostenida que comenzaba a notarse en la manera en que caminaba, en la forma en que me relacionaba con la gente, en la seguridad humilde con la que aceptaba retos. Empecé también a ayudar a otras personas en el gimnasio donde tenía permiso para entrenar, compartía consejos, corregía posturas y me sorprendía a mí mismo disfrutando ese rol de guía. Esa ayuda a otros despertó una idea que se fue haciendo cada vez más clara: si yo había encontrado fortaleza y propósito reconstruyéndome, quizá podía crear un espacio donde otras personas encontraran lo mismo. No era una ambición financiera en ese momento, sino un deseo de devolver lo que había recibido: soporte, paciencia y herramientas reales para recuperarse. Pero eso aún quedaba lejano. Primero debía consolidarme, paso a paso, sin prisas, respetando el cuerpo que lentamente me devolvía la vida. Así comenzó mi reconstrucción, con paciencia, con ruido de respiraciones al finalizar cada serie, con risas compartidas y con la certeza de que ningún rechazo, por humillante que fuera, podía borrar el trabajo cotidiano que estaba dispuesto a hacer por mí mismo. Y eso, más que cualquier anillo rechazado, empezaba a definir quién quería ser. Si hasta ahora te está gustando esta historia, dale me gusta y déjame un comentario contándome qué opinas. Recuerda que estamos muy cerca de llegar a los 500 suscriptores, y con tu ayuda sé que lo vamos a lograr. Tu apoyo hace toda la diferencia y me motiva a seguir creando contenido como este. 1 año y medio después de aquel primer día en que decidí moverme de nuevo, ya no era el mismo hombre. No me refiero solo a lo físico, aunque era evidente que mi cuerpo había cambiado, había recuperado gran parte de la fuerza que pensé perdida. Mis músculos volvían a tener definición y mi postura ya no reflejaba dolor o derrota, sino firmeza. Pero lo más importante era lo invisible, aquello que no podía medirse en el espejo ni en la báscula: mi mente, mi carácter y mi autoestima. Había aprendido que el verdadero renacimiento no ocurre de golpe, sino con pequeñas decisiones constantes. Cada madrugada en la que me levantaba a entrenar aunque quisiera seguir durmiendo, cada comida en la que elegí lo que me nutría en lugar de lo que solo calmaba un antojo, cada vez que aguanté el dolor de la espalda sin rendirme, todas esas pequeñas batallas fueron forjando algo dentro de mí. Me volví paciente, disciplinado y, sobre todo, consciente de mi valor más allá de lo que alguien pudiera opinar. No puedo negar que el recuerdo de Camila seguía apareciendo de vez en cuando, sobre todo en mis momentos de cansancio. Me preguntaba si me vería ahora, si se arrepentiría de haberme rechazado. Pero con el tiempo me di cuenta de que esos pensamientos ya no me dolían como antes, sino que me motivaban. Su rechazo había sido la chispa que encendió un fuego nuevo en mí, un fuego que ya no dependía de ella, sino únicamente de mí. El gimnasio se convirtió en mi segundo hogar. Comencé a ayudar a otros, primero de manera espontánea, corregía posturas, compartía mis rutinas adaptadas, aconsejaba sobre cómo mantener la constancia. Poco a poco más personas se acercaban a pedirme orientación, y eso despertó en mí una vocación inesperada. Me di cuenta de que lo que había aprendido en mi proceso podía servir para guiar a otros que, como yo, estaban luchando contra limitaciones físicas, inseguridades o simples ganas de rendirse. Ese descubrimiento me llevó a dar un paso decisivo. Abrí mi propio gimnasio. No fue fácil, tuve que ahorrar cada peso, pedir ayuda a mi familia y arriesgarme a lo desconocido. Pero lo hice con la convicción de que ese lugar no sería solo un espacio para levantar pesas, sino un refugio para quienes necesitaban reconstruirse, así como yo lo había hecho. Llamé al gimnasio Renacer, porque esa palabra representaba lo que había experimentado y lo que quería transmitir. El primer día que abrimos, recuerdo que apenas llegaron unas pocas personas. Pero la energía era distinta, no era un negocio vacío, era un sueño tomando forma. Con el tiempo la comunidad creció, y con ella mi confianza. Cada cliente que avanzaba, cada persona que lograba un objetivo, era como si yo también lo alcanzara. Ya no se trataba únicamente de mi recuperación, sino de acompañar a otros en la suya. Esa etapa me enseñó que mi valor nunca estuvo en tener un buen cuerpo para ser aceptado por alguien más. Mi verdadero valor estaba en la capacidad de resistir, de levantarme después de caer, de transformar el dolor en fuerza. Entendí que la humillación en aquel restaurante, por más cruel que hubiera sido, fue un regalo disfrazado, me obligó a mirar hacia adentro y descubrir que yo podía ser mucho más de lo que pensaba. Ahora, cuando me miraba al espejo, ya no veía al hombre que Camila había rechazado. Veía a un hombre completo, fuerte, saludable y con propósito. No necesitaba su validación, ni la de nadie. Lo que había logrado lo hice por mí, para mí, y esa sensación era infinitamente más poderosa que cualquier sí que me hubiera dado en el pasado. Con el paso del tiempo, mi gimnasio Renacer dejó de ser solo un proyecto personal para convertirse en un símbolo de todo lo que había superado.
No era un lugar lleno de máquinas y pesas nada más, era un espacio donde las personas llegaban cargadas de miedos, inseguridades o derrotas, y poco a poco iban transformándose, igual que yo lo había hecho. Ver a otros progresar gracias a mi guía me dio un propósito que jamás imaginé tener. La herida que me había dejado el rechazo de Camila se transformó en una fuente de energía para ayudar a otros a que nunca se sintieran tan rotos como yo me sentí aquella noche en el restaurante. Recuerdo que al principio, muchos de los clientes se sorprendían al escuchar mi historia. No me daba vergüenza contarla, porque ya no me definía como víctima. Les hablaba de mi accidente, de cómo estuve meses inmóvil, de cómo engordé y perdí la motivación. También les contaba lo que ocurrió con Camila, pero no desde el rencor, sino como ejemplo de lo que puede provocar la falta de empatía en una relación. Al final, todos se quedaban con lo mismo: si yo había podido salir adelante, ellos también podían hacerlo. Mi rutina cambió por completo. Ya no era el hombre que despertaba sin ganas de vivir, encerrado en la oscuridad de su cuarto. Ahora mis días empezaban temprano, con la energía de quien tiene un propósito claro. Entrenaba con intensidad, supervisaba a mis alumnos y dedicaba tiempo a mejorar el gimnasio. Algunos empezaron a llamarme profe, y aunque al inicio me sonaba raro, pronto entendí que eso era exactamente lo que me había convertido, un maestro de superación. Lo más curioso fue que, a medida que mi vida se llenaba de proyectos y de logros, el recuerdo de Camila comenzó a perder fuerza. Ya no era el fantasma que me perseguía en cada silencio de la noche. Era apenas una página del libro de mi vida, una página dolorosa, sí, pero también necesaria para todo lo que había venido después. Y lo más liberador fue darme cuenta de que ya no sentía rencor. No quería vengarme, no deseaba verla fracasar. Simplemente había aprendido a soltar. Andrés me lo dijo una vez, mientras entrenábamos juntos. ¿Te das cuenta, Leo? Esa mujer creyó que te había destruido, pero en realidad te regaló la mejor versión de ti mismo. No pude evitar sonreír, porque tenía razón. Sin esa caída, quizá nunca habría descubierto la disciplina, la resiliencia y el poder que llevaba dentro. Lo que en su momento parecía una humillación insuperable se convirtió en el inicio de mi verdadera historia. Mi hermana Claudia también jugó un papel clave. Ella me veía con ojos orgullosos, como quien observa a alguien resucitar de entre sus propias cenizas. Varias veces me dijo que me admiraba, no por mis músculos recuperados, sino por la fortaleza que había demostrado. Eso me conmovía profundamente, porque entendí que mi cambio no solo había impactado mi vida, sino también la de quienes me rodeaban. En lo personal, me volví más selectivo con la gente que dejaba entrar en mi círculo. Aprendí a valorar la sinceridad, la lealtad y la empatía por encima de la apariencia. Ya no buscaba impresionar a nadie con mi físico, lo cuidaba porque era mi herramienta para vivir mejor, no porque necesitara validación. Y eso, de alguna forma, me hacía aún más atractivo ante los ojos de los demás. Empecé a recibir atención, sí, pero esta vez no me desesperaba por aferrarme a ella. Había aprendido que primero debía estar completo yo mismo, antes de compartir mi vida con alguien más. Ese hombre nuevo que surgió de las cenizas del rechazo ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Tenía claro que la humillación pública no había sido el final de mi historia, sino el comienzo de un capítulo mucho más grande. Y cada día, al ver las sonrisas de quienes entrenaban conmigo, confirmaba que estaba exactamente en el lugar donde debía estar. El destino tiene una manera curiosa de presentarnos pruebas cuando menos lo esperamos. Habían pasado varios años desde aquella noche en el restaurante, y yo ya no pensaba en Camila más allá de lo necesario. Mi vida estaba llena, el gimnasio iba viento en popa, tenía una comunidad que me apoyaba y me respetaba, y lo más importante, me sentía en paz conmigo mismo. Por eso, el día que volví a verla, no fue un golpe devastador, sino más bien un recordatorio de cuánto había cambiado. Fue en un centro comercial. Había ido a comprar equipo nuevo para el gimnasio y estaba distraído revisando precios cuando escuché una voz familiar detrás de mí. No necesitaba girar para reconocerla, era ella. Mi corazón se aceleró, no por amor, sino por la mezcla de recuerdos que me invadieron de golpe. Respiré profundo y me di vuelta. Ahí estaba Camila. Me sorprendió lo distinta que lucía. No era la misma mujer que había brillado en aquel vestido rojo frente a todos los comensales aquella noche. Sus ojos estaban apagados, como si el tiempo y las decepciones hubieran hecho mella en su espíritu. Su cuerpo también había cambiado, ya no cuidaba su apariencia como antes, y su sonrisa, aquella que solía iluminar mi mundo, parecía forzada, como una máscara que apenas se sostenía. Por un momento nos quedamos en silencio, mirándonos. Fue ella quien habló primero. Leo, dijo, con un tono titubeante. ¿Cuánto tiempo?
Sonreí levemente, no con burla, sino con la serenidad de quien ya no guarda rencor. Sí, bastante, respondí. Noté cómo sus ojos recorrían mi figura. No podía evitarlo, estaba viendo el resultado de años de disciplina, de esfuerzo, de resiliencia. Y en su mirada apareció un destello que reconocí al instante, arrepentimiento. No hizo falta que me dijera nada más, su expresión lo decía todo. Intentó iniciar una conversación, preguntarme cómo estaba, qué había sido de mi vida. Yo respondí con cortesía, sin entrar en detalles, sin buscar alargar un diálogo que ya no tenía sentido. En su tono había una nostalgia evidente, una especie de súplica muda por recuperar algo que ella misma había destruido. En ese instante entendí que no necesitaba vengarme, ni humillarla, ni recordarle lo que me había hecho. El simple hecho de estar de pie frente a ella, transformado, seguro y pleno, era suficiente. La vida, sin que yo moviera un dedo, ya se había encargado de mostrarle la diferencia entre sus decisiones y las mías. Antes de despedirnos, ella dijo en voz baja: «Me alegra que estés bien, de verdad». La miré a los ojos y respondí con sinceridad: «Gracias, Camila. Cuídate». Y me fui. No volví la vista atrás. No porque quisiera demostrar fortaleza, sino porque no sentía necesidad de hacerlo. Mi historia con ella había terminado hacía mucho tiempo, y ese encuentro no era más que el punto final de algo que ya estaba cerrado. Mientras caminaba por los pasillos del centro comercial, sonreí para mis adentros. Aquel joven inseguro, roto y humillado que había salido del restaurante con el corazón hecho pedazos, ya no existía. En su lugar estaba un hombre completo, dueño de su vida y de sus decisiones. Y lo mejor de todo era que no necesitaba que nadie lo confirmara, lo sabía yo mismo. Cuando pienso en todo lo que ocurrió, en ese recorrido desde la humillación pública hasta el reencuentro inesperado, no puedo evitar preguntarme si fue justicia, destino o simplemente la vida actuando con su peculiar equilibrio. Lo cierto es que aquella noche en el restaurante marcó un antes y un después en mi historia. Lo que en ese momento sentí como el final de todo, terminó siendo el inicio de una versión mucho más fuerte de mí mismo. Durante meses me pregunté si Camila merecía lo que el tiempo le trajo, la soledad, el desgaste, la ausencia de aquello que ella tanto valoraba. La parte más humana de mí pensaba que sí, que fue un acto de justicia, que el universo le devolvió lo que me hizo sentir. Sin embargo, con los años aprendí que no es necesario alegrarse del dolor ajeno, ni cargar con rencores que solo envenenan el alma. Ella simplemente tomó decisiones, y esas decisiones la llevaron a un lugar distinto al mío. Ni mejor, ni peor, solo distinto. Por mi parte, descubrí que mi mayor victoria no fue recuperar mi físico ni abrir mi gimnasio, sino recuperar la confianza en mí mismo. La verdadera transformación ocurrió dentro de mi mente y de mi corazón. Entendí que el valor de una persona no se mide por los kilos que pesa, ni por la apariencia que proyecta, sino por la capacidad de levantarse después de caer, de reinventarse tras la adversidad y de construir algo nuevo a partir de lo que parecía destruido. Si hoy miro hacia atrás, no siento odio ni rencor hacia Camila. Al contrario, siento gratitud. Su rechazo, tan cruel en apariencia, fue el combustible que encendió la chispa de mi cambio. Si ella me hubiera dicho que sí aquella noche, tal vez me habría conformado, habría seguido en la comodidad, sin la necesidad de desafiar mis límites ni de crecer como lo hice. En cierto modo, fue su no lo que me dio la oportunidad de encontrar mi verdadero sí, el que me di a mí mismo. La vida, con su misteriosa manera de organizar las piezas, me enseñó que cada experiencia, incluso las más dolorosas, tiene un propósito. Y aunque no siempre lo comprendemos en el momento, tarde o temprano encontramos las respuestas. ¿Merecía ella quedarse sola? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero esa pregunta dejó de importarme. Lo que realmente importa es que yo aprendí, crecí y logré convertirme en la mejor versión de mí. Hoy camino con la frente en alto, no porque quiera demostrarle nada a nadie, sino porque me demuestro cada día a mí mismo que soy capaz de enfrentar cualquier obstáculo. Y si alguna vez alguien que esté escuchando esta historia pasa por un rechazo, una traición o una humillación, quiero que sepa algo, ese dolor puede ser el inicio de tu transformación. No dejes que te destruya, deja que te construya. La vida siempre pone a cada quien en su lugar, y a mí me puso justo donde debía estar, en paz conmigo mismo. Y así llegamos al final de esta historia. Si te gustó, no olvides apoyarme con tu like, dejarme un comentario y compartir este video. Eso me motiva muchísimo a seguir creando más contenido para ti. También te invito a suscribirte a mi canal, estamos muy cerca de llegar a los 500 suscriptores y con tu ayuda sé que lo vamos a lograr. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video.